Aquí tenemos otro ejercicio bastante interesante porque ahora vamos a introducir fricción en estos sistemas. Entonces fíjense que tengo un bloque de 6 kilogramos inicialmente en reposo. Entonces inicialmente está en reposo. Se jala hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal mediante una fuerza constante de 12 newtons. Encuentre la rapidez del bloque después de que se mueve. 3 metros, las superficies de contacto tienen un coeficiente de fricción cinética de 0.15. Entonces, la distancia que se mueve es 3 metros y el coeficiente de fricción cinética es 0.15. Entonces, este ejercicio es bien interesante porque nos permite introducir varios conceptos que nos pueden interesar. Lo primero que tenemos que saber es que la energía, o bueno, más bien, este sistema, esta fuerza está haciendo un trabajo positivo, está generando el desplazamiento, mientras que la fuerza de fricción está retardando este movimiento. Ya sabíamos que por esta la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, el sistema no está en movimiento en esta dirección, me determina que la normal es igual al peso, entonces esto sería igual a m por g, y en este caso entonces la normal sería igual a 6 kilogramos por la gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado, entonces esto me da 60 newtons. Bien, ahora la sumatoria de fuerzas en Y me va a generar una aceleración de este sistema. Yo estoy haciendo un trabajo con esta fuerza y estoy haciendo un trabajo negativo. Entonces, eso ya lo hemos calculado en otra oportunidad. El trabajo total va a ser igual al trabajo de la fuerza F menos el trabajo, o más bien más el trabajo de la fricción. Y entonces esto sería, el trabajo de la fuerza F sería F por el desplazamiento, que es delta X acá, por el coseno de 0, menos, o más, perdón, la fricción por el delta X, esto también actúa en los 3 metros, por el coseno de 180. Este resultado me da 1 y este resultado me da menos 1. Y me queda que esto es F menos fricción por el delta X. Y esto entonces me da el trabajo total es igual a la fuerza F son 12 newtons y la fricción la vamos a calcular por acá. Fricción es mu cinética por la normal, fricción es 0.15 por la normal que me dio 60 newtons, es decir que la fricción de este sistema es 0.15 por 60, me da 9 newtons. Menos 9 newtons actuando en 3 metros. Entonces el trabajo total es igual a 3 newtons por 3 metros, me da 9 joules. Ahora, el teorema del trabajo y energía me indica que efectivamente el trabajo realizado sobre el sistema debe ser igual al cambio de energía cinética. Eso no lo mencionamos en la clase, pero es un resultado, entonces lo llamamos el teorema de trabajo y energía. Entonces me indica que efectivamente el trabajo que se realiza sobre este sistema debe ser igual al cambio de energía cinética.
¿Y cuál es el cambio de energía cinética? Pues efectivamente tengo una energía cinética final menos una energía cinética inicial. Y este cambio, esta energía cinética inicial es cero porque la velocidad inicial es cero, ¿cierto? ¿Recuerdan que lo dijimos por acá? Partida al reposo. Entonces el trabajo va a ser igual a 1/2 de m por b final al cuadrado. Es decir que esto me da 2 veces el trabajo total que acabamos de calcular sobre la masa en raíz me da igual a la velocidad en el punto 2. ¿Y esto qué es? Entonces el trabajo, acabamos de calcularlo, es 9 joules sobre la masa, que son 6 kilogramos. Esto me da velocidad final. Esto aquí me da 18 y entre 6 me da 3 raíz de 3 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Es igual a la velocidad final. Y esto me da 1.73 metros sobre segundo. Esa es la velocidad final en la superficie. Ahora bien, me preguntan, supongo que la fuerza F se aplica en un ángulo θ, como se muestra en la figura. ¿En qué ángulo se puede aplicar la fuerza para lograr la mayor rapidez posible después de que el bloque se mueve 3 metros a la derecha? Entonces, pues es claro que siempre el trabajo se maximiza y ya lo hemos dicho varias veces, entonces el trabajo realizado por una fuerza es máximo si la fuerza y el desplazamiento son paralelos, ¿cierto? Eso ya lo hemos dicho, es decir, eso lo que quiere decir es que el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento es cero, ¿cierto? Entonces digamos que este ángulo me da directamente proporcional. Pero hagamos entonces esta situación. Vamos a dejar el trabajo total como F, y aquí entonces vamos a suponer un ángulo arbitrario, delta X coseno de teta menos fricción delta X. Ya sabemos que el menos viene el coseno de 180 y esta fricción sí no va a cambiar la orientación que tenía porque la fricción sí va a estar actuando en la dirección contraria al movimiento. Entonces el ángulo entre la fricción y el desplazamiento sí va a conservarse 180 y entonces me queda así y si quieren lo podemos dejar como F coseno de teta menos fricción igual por el desplazamiento es igual a el trabajo total. Yo quiero encontrar cuándo esta cantidad me produce la velocidad máxima. Entonces fíjense, esto debe ser igual a 1/2 de m por la velocidad final al cuadrado. Y la forma de optimizar esto sería entonces, despejemos el ángulo, me quedaría F coseno teta menos la fricción, que esa tampoco va a cambiar, 1/2 de mbf al cuadrado sobre delta x. Bien, ahora queremos hacer f coseno de teta es igual a 1/2 de mbf al cuadrado sobre delta x más la fricción. Y esto me da que el coseno de teta es igual a 1/2 de mbf al cuadrado sobre delta x más fricción, y todo esto lo divido entre la fuerza aplicada, ¿cierto? Entonces, la función coseno es una función que es máxima para un ángulo de 0 y es 0 para 90 grados.
Entonces, si yo quiero que la velocidad sea máxima, que este valor, digamos, aumente significativamente, pues tengo que garantizar que efectivamente esta función coseno tome su valor máximo. ¿Y cuándo toma su valor máximo? Teta igual a 0. Entonces aquí el coseno me da 1, coseno de teta me da 1 para un ángulo de 0 grados. Entonces, digamos que todo esto es para mostrarles que la velocidad, de hecho lo podemos hacer al revés, vamos a despejar de aquí la velocidad más bien, creo que se ve un poco más claro. Si despejo la velocidad de acá, vamos a ver cuál es el caso límite. Entonces, f coseno teta menos fricción por 2 dividido delta x también pasa a multiplicar acá, y la masa y la raíz. Fíjense, la velocidad me va a dar 0, independientemente de la masa y del desplazamiento, la velocidad me da 0 si, así es más claro, la velocidad me da 0 si f coseno teta es igual a la fricción. Y esta condición se satisface si esta coseno de teta me da fricción sobre f, entonces esto sería teta es igual al arco coseno de la fricción que me da 9 newtons sobre 12 newtons. Esta me daría la de 3/4, entonces me da un ángulo de 41,40. Ese sería el caso para cual la velocidad es 0. Si ustedes aplican con ese ángulo 41, si ustedes aplican con ese ángulo la fuerza, entonces la velocidad es 0. La velocidad final es 0. Quiere decir que todo el trabajo que invirtieron moviendo el bloquecito es igual al trabajo que realizó la fricción. Entonces la velocidad final es nula. Ahora, para maximizar esto, entonces la forma de hacerlo es considerar pues, cualquier caso para el cual la velocidad sea mayor que 0. Y entonces ya dijimos nuevamente, lo decimos, entonces nuestro ángulo máximo está por aquí en 41 grados, pero si esto es 0, donde digamos que lo que yo quiero garantizar es que f coseno teta sea mucho mayor que la fricción. La fuerza es fija, entonces la única manera de obtener el valor máximo es obtener f coseno teta que sea igual a su valor máximo, y el valor máximo que puede tomar es 1. Entonces, teta necesariamente tiene que ser 0 grados. Ese es el ángulo para el cual debo aplicar la fuerza y que voy a obtener la velocidad más alta en mi sistema.